Hola, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto video explicativo del curso de posgrado Tópicos de Álgebra Lineal aplicada a las ciencias experimentales. En este video continuaremos desarrollando las ideas que vimos en el video anterior, que refieren al capítulo 3 de nuestro curso, en donde estuvimos analizando cómo podíamos aplicar algunas ideas previas presentadas en el capítulo 1 y 2 en el trabajo con vectores a un nuevo elemento matemático que eran las matrices. Aquí surgieron, más allá de estas aplicaciones, algunas nuevas ideas, ¿no?, que estuvimos trabajando, y en este video particularmente también, analizando los resultados obtenidos, podemos proponer algunos nuevos conceptos, algunas nuevas herramientas teóricas que pueden ser muy útiles para el trabajo tanto con vectores como matrices. Para comenzar, recordemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de subespacio, ¿bien? Y inicialmente de generador, que fue uno de los conceptos vistos en el video anterior. Los generadores eran un conjunto de elementos matemáticos, ya sean vectores o matrices, que podíamos obtener a partir de un conjunto de vectores o matrices dado. Si teníamos un conjunto, por ejemplo, de vectores, ¿no?, de un conjunto discreto de vectores, de 2, 3, n vectores, podíamos pensar su generador como el conjunto de todas las combinaciones lineales que surgían de estos elementos. Y de hecho, estos conjuntos luego dieron origen o nos permitieron avanzar hacia la idea de subespacio, ¿no? Decíamos que estas colecciones de infinitos elementos que provenían de las combinaciones de algunos, podíamos pensarlos como espacios, en un concepto general, y que luego esto lo haríamos, lo formalizaríamos y diríamos a qué le vamos a llamar particularmente espacio. Pero presentamos antes que esto la noción de subespacio, que el subespacio era un conjunto de elementos, bien, es decir, de vectores, de matrices, dependiendo del caso, que cumplía que si yo tomaba cualquiera dos elementos de ese conjunto, podía demostrar que la combinación lineal, que todas las combinaciones lineales de esos dos elementos también pertenecían a ese mismo conjunto. Ahora, a partir de eso, analizaremos un poco más en profundidad esta idea de subespacio y plantearemos un resultado general sobre el trabajo con estos. Bien, imaginemos que tenemos un subespacio generado a partir de el generador de un único vector en R2. Por ejemplo, el 1, 2. Bien. Ya hemos visto al final del video anterior que los generadores con un número n de vectores pertenecientes a un cierto espacio generan subespacios. Y eso se podía demostrar genéricamente de una manera no muy simple, pero sí metódica. Aquí vamos a proponer un conjunto S dado por el generador del vector 1, 2. Por supuesto que todos estos vectores, ¿no?, que surjan a partir de encontrar este generador van a ser vectores de R2. ¿Bien? Es decir, este conjunto S va a estar formado por ciertos vectores B, y esos vectores B van a ser vectores en R2, es decir, van a ser, por supuesto, vectores con dos componentes. Y esos vectores los podemos pensar de manera genérica como combinaciones lineales, todas las combinaciones lineales del 1, 2, es decir, multiplicar una constante real por el vector 1, 2. Todos los vectores que cumplan esta condición, siendo A un número real cualquiera, van a formar parte de este generador y van a constituir este subespacio S. Si ahora nos preguntamos, bueno, entonces, esos vectores pertenecen a R2. Bien, son vectores que están dentro de un plano coordenado de dos dimensiones, con dos variables. Ahora, ¿cubrirán todo R2? El generador del vector 1, 2.
¿será equivalente a R2? Bien, lo que estamos preguntando sería este subespacio que acabamos de encontrar. ¿Equivale, es idéntico a R2 o no? Hay veces que esto es más complejo de pensar, pero en este caso podemos ver sencillamente que si recurrimos a la geometría analítica, demostraríamos que eso no es así. Si dibujamos un sistema coordenado adecuado, podemos dibujar el vector 1, 2, ¿no? Y pensar cómo podemos ubicar o cuáles serán todos los vectores B que cumplen, que son S1, 2 por un número real. Como vemos, acá lo que estamos planteando en definitiva es una condición de paralelismo. Todos los vectores B, como se pueden encontrar multiplicando el 1, 2 por un número real, van a ser vectores paralelos al 1, 2, con el mismo sentido, si A es positivo, con sentido opuesto, si A es negativo, y el vector nulo si A es 0. Recuerden también que la condición de que el vector nulo forme parte del conjunto era uno de los criterios que necesitábamos cumplir para considerar que ese conjunto era un subespacio. Entonces, si multiplicamos el 1, 2 por 2, obtendremos el 2, 4, que en definitiva será un vector paralelo al 1, 2, pero con el módulo multiplicado por 2, con el doble de módulo. Si usamos a igual a menos 1, será el vector opuesto al 1, 2 original. Bien, y así podemos dibujar infinitos vectores que en definitiva, si lo pensamos sus puntos finales, pertenecerán a esta recta, ¿no? A una recta de ecuación y igual a 2x. Entonces, vemos que este conjunto de puntos, bien, si pensamos en las coordenadas de este conjunto de puntos marcado en rojo, son en definitiva los pares ordenados que forman parte del conjunto S, ¿no? Del generador del 1, 2, y que conforma un subespacio. Dicho de otra manera, esa recta es un subespacio de R2. Pero si yo tomo otro vector, bien, cuyo punto final no pertenezca a esa recta, por ejemplo, el vector menos 2, 2, ¿no? Que sería este vector que dibujamos en verde, como no puede ser pensado como una combinación lineal del 1, 2, no forma parte de este generador, entonces no forma parte de ese. Entonces, acá ya podemos afirmar que ese subespacio no va a ser igual a R2. No todos los vectores de R2 los podemos pensar dentro del generador del 1, 2. Caso distinto sucede si planteamos otro conjunto, ¿no? Vamos a llamarle S2 para diferenciarlo del primero, que es el generador del conjunto 1, 2 y 1, 0, por ejemplo. Podemos preguntarnos lo mismo. ¿Esto va a ser igual? ¿Va a corresponderse con R2 o no? Entonces, acá plantearemos todos los vectores U, llamémoslos U para diferenciarlos de los anteriores, pertenecientes a S2, ¿no? Que también estos U pertenecen a R2. Ahora deberemos ver si puede corresponderse este generador con todo R2. Entonces, en definitiva, U lo puedo pensar como la combinación del 1, 2, la combinación lineal, y el 1, 0. Bien, haciendo este producto y esta suma, obtenemos un U genérico A más B 2A, con A y B reales. Y de acá es sencillo ver que si yo quiero plantear cualquier vector, puedo plantear lo siguiente. Por ejemplo, imagino un vector cualquiera, un U cualquiera. ¿Sí? Voy a comenzar con un ejemplo para que sea más claro y después voy a plantear un ejemplo genérico. Supongamos un U de ejemplo, vamos a llamarle 1,
que sea el 7 menos 10, ¿no? Imagino cualquier vector que se les ocurra, cualquier vector de R2, por supuesto. Ahora, el 7 menos 10 puede pensarse como una combinación lineal del 1, 2 y el 1, 0. Dicho de otra manera, ¿el 7 menos 10 pertenece a este generador? Bueno, entonces, si igualamos sus componentes, componente a componente, con las componentes genéricas que acabamos de demostrar, podríamos ver que sencillamente, trabajando con la segunda componente, 2 por a tiene que ser menos 10. De acá podemos deducir que a tiene que valer menos 5. Y si ya sabemos que a vale menos 5, b debería ser el número que tengo que sumarle a menos 5 para llegar a 7. Por lo tanto, debería ser 12, ¿no? Entonces, encontré cuánto deben valer a y b para reemplazar en esta combinación lineal y que como resultado obtenga el 7 menos 10. Acabo de demostrar entonces que el U1 pertenece a ese 2, ¿no? Forma parte del conjunto generador y por lo tanto de ese subespacio. Ahora, la pregunta sería, ¿puedo hacer eso con cualquier vector? Con cualquier vector que yo plantee en R2 voy a poder hallar A y B que me permitan obtener ese vector como combinación lineal de los dos dados. Para muchos o muchas de ustedes quizás esto resulte obvio que es así, que pase para cualquiera. Pero para quienes no, podemos intentar demostrarlo. Entonces, supónganse que mi vector u que yo tome, mi vector como ejemplo, como acabo de tomar el 7 menos 10, va a ser C1, C2. ¿Bien? Esta es una forma de trabajar con un ejemplo, pero un ejemplo genérico, un ejemplo exhaustivo, que valga para cualquier vector. Ya si yo le pongo números al 7 menos 10, me quedará la duda de si para otro par de números el procedimiento que acabo de hacer no vale. En cambio, si lo hacemos de esta manera, podemos ver que vale para cualquier par de números, C1 y C2, cualquiera sean ellos, dos números reales cualquiera. Hacemos lo mismo, igualamos al genérico A más B 2A. Entonces, de acá podemos ver que necesariamente A siempre lo voy a poder hallar dividiendo a C2 dividido 2. Bien, de modo que cuando reemplace acá puedo despejar C2. Y por lo tanto, C1 va a ser A más B, pero A es C2 sobre 2. Y de acá puedo despejar que B va a ser C1 menos C2 sobre 2, ¿no? Entonces, ¿qué acabo de demostrar? Que para cualquier par C1, C2 que yo tome, ¿bien? Cualquier par de números reales, aunque sean naturales, enteros, irracionales, no importa, siempre voy a poder encontrar las constantes reales A y B que permitan combinar linealmente a los dos vectores dados para obtener ese vector. ¿Cómo? Bueno, la constante A va a ser la segunda componente que yo elija dividido 2. Y la constante B va a ser la primera componente que yo elija menos la mitad de la segunda. Y fíjense que esas operaciones, la resta y la división por 2, no tienen restricciones. Es decir, eso lo voy a poder hacer para cualquier número, para cualquier par C1 y C2, sin ningún tipo de restricción algebraica. Por lo tanto, esto acabo de demostrar que para todo U perteneciente a R2, yo puedo demostrar que es combinación lineal del 1, 2 y el 1, 0, por lo tanto pertenecen al generador y por lo tanto pertenecen a S2. Dicho de otra manera, como todo vector de R2, perdón, este es R2 para aquí, para todo U perteneciente al conjunto R2, puedo demostrar que también pertenece a S2. Entonces, acá podemos decir que efectivamente el subespacio S2 es equivalente a R2. Todos los vectores que pertenecen a uno pertenecen al otro. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cuándo un generador, bien, o mejor dicho, cuándo un subespacio va a ser equivalente al espacio que lo contiene? Cuando este subespacio que proviene de estos generadores va a ser igual a R2.
siempre, nunca, a veces. De acá vemos que en el primer caso no se correspondía con R2. Era un subconjunto de R2. Mientras que en este caso es literalmente R2. S2 y R2 son equivalentes. Una primera propuesta al comparar estos dos resultados es decir, bueno, eso es lógico, porque el conjunto S que obtuvimos al principio era el generador a partir de un vector, mientras que el S2 era un generador a partir de dos vectores. Entonces, como es R2, quizás necesita dos vectores. Bueno, pensemos ahora qué pasa si yo tengo el generador de los vectores 1 menos 1 y menos 2, 2, por ejemplo. Entonces, vamos a preguntarnos lo mismo. ¿Esto es equivalente a R2? ¿Qué pasa con los vectores W que pertenecen a este subespacio? Trabajando como antes, el vector W va a ser igual a A por el 1 menos 1 más B por el menos 2, 2. ¿Bien? La combinación lineal de los dos dados, con A y B real. Por lo tanto, el W genérico va a ser A menos 2B menos A más 2B. Podemos también verificar si para cualquier W que yo tome, es decir, un W genérico C1, C2, con C1 y C2 cualquier número real, cualquier par de números reales, vamos a poder encontrar una igualdad con estas constantes A y B que necesitamos conocer para hallar W. Entonces podemos plantear en el primer caso que C1 es A menos 2B. Como verán, a diferencia del ejemplo de arriba, acá no podemos despejar una de esas constantes en función de C1, como hicimos antes con C2 y A. Pero sí lo que podríamos decir es que entonces, si C1 es A menos 2B, A siempre va a ser C1 más 2B. Y después sabemos que C2, la segunda componente, va a ser menos A más 2B. Por lo tanto, reemplazando lo que acabamos de deducir para A en esta expresión, podemos encontrar una ecuación que solamente dependa de B y donde aparezcan C1 y C2, como para encontrar una relación entre B y estas constantes. Al hacerlo, pasa algo. Observarán que acá en vez de escribir A, escribí C1 más 2B. Y al resolver, nos queda menos C1 menos 2B más 2B. Esos términos se cancelan. Por lo tanto, aparece esta condición. Es decir, que si yo quiero despejar A o B en función de las componentes del vector, que deberían ser cualquier número real, yo encuentro que no están libres esas dos componentes, C1 y C2, sino que yo voy a poder encontrar esas A y B siempre y cuando C1 y C2 sean iguales pero opuestos. Bien, por ejemplo, si yo tomo un vector W1 que sea el 8 menos 8, ¿no? Con sus dos componentes con el mismo valor absoluto pero signo distinto, como cumple esta condición, yo podría encontrar A y B para encontrar ese W1. De hecho, es fácil ver que si A vale 6 y B vale menos 2, menos 1, perdón, 6 por 1 me da 6, menos 1 por menos 2 me da 2, 6 más 2 me da 8, 6 por menos 1 es menos 6, menos 1 por 2 menos 2, menos 6 menos 2 menos 8. Aunque también podría plantearla con 4 y menos 2, por ejemplo. Bien. Em, entonces, o con 2 y 3, 2 y menos 3. De hecho, ahora A y B se transforman en infinitas combinaciones. Ya no hay una única A y una única B, sino infinitas combinaciones A-B para que esto suceda. Pero, por otro lado, si el vector con el que yo quiero trabajar es, por ejemplo, el 1, 0,
donde esta condición de C2 igual a menos C1 no se cumple, las componentes no son la misma con signo distinto, vamos a ver que eso no se puede hacer. ¿Bien? Porque básicamente, si yo planteo lo que acabamos de ver, en la primera componente 1 debería ser igual a A menos 2B, ¿no? Lo que tenemos aquí. Por lo tanto, A debería ser 1 más 2B. Y la segunda componente, bien, si usamos eso para C2, C2 tendría que ser, por lo que tenemos acá, menos eso, menos 1 más 2B, más 2B. Al resolver esto nos queda que es menos 1. Es decir, que necesariamente si yo elijo que la primera componente es 1, la segunda componente nos queda igual a menos 1. Es imposible que sea 0. Entonces, lo que acabamos de demostrar acá es que este generador que planteamos, este subespacio generado por estos dos vectores, no es igual a R2. Bien, solamente incluye a aquellos vectores donde sus dos componentes tienen el mismo, son el mismo número, el mismo valor absoluto, solamente que con signo opuesto. Bien, dicho de otra manera, que C2 es el opuesto de C1. Entonces, con esto vemos que no todos los generadores, si comparamos los tres ejemplos que hicimos, no todos los generadores, bien, van a generar subespacios que van a ser idénticos al espacio donde están incluidos. Pero que a veces eso puede pasar, como pasó en el ejemplo S2. Bien. Y eso tampoco depende de la cantidad de vectores que tengamos. Porque en el primer caso, vimos que con un único vector no podíamos llegar a R2. Pero también vimos que aunque tengamos dos vectores, hay casos en donde eso tampoco nos permite obtener R2. Bien, hay veces que sí y hay veces que no. Esto nos permite proponer una idea, que es la de base. ¿Qué es una base? Entonces, si yo cuento con un subespacio S de Rn, ¿no?, de vectores, ya sea R2, R3, de lo que estemos trabajando, vamos a decir que una base es un conjunto de vectores en S que lo generan. ¿Bien? Y que es linealmente independiente. Exploremos un poco esta definición. Resolvamos juntos el ejemplo 17. En este ejemplo nos piden que generemos todas las bases posibles utilizando los vectores y que las relacionemos con un espacio geométrico. Bien. Entonces, básicamente, acá tenemos diferentes formas de combinar estos vectores para generar bases. Para generar una base, lo que necesitamos es que los vectores que la forman parte sean linealmente independientes. ¿Bien? Entonces, ese conjunto, si está formado por vectores linealmente independientes entre sí, lo que va a suceder es que van a convertirse en una base de un subespacio. Ese subespacio puede llegar a ser idéntico a Rn o no. ¿Bien? Entonces, a ver, empecemos con el ejemplo más simple. Pensemos ahora un conjunto, ¿no? El primer conjunto con el que vamos a trabajar es el conjunto que solamente incluye a U. Bien, por supuesto que después puedo hacer lo mismo con un conjunto que incluya a B, un conjunto que incluya a W. Pero por supuesto que también puedo generar conjuntos que incluyan a U y B, a U y a W, a B y a W, y también un conjunto que incluya a U, B y W. ¿Bien? Entonces, esos conjuntos son posibles. ¿Todos son bases? No lo sabemos. Tenemos que ver si cumple la definición 13 o no. Entonces, pensemos en el conjunto que solamente incluye al vector U, que es un vector de R3. Bien, entonces, esto es la base de un cierto subespacio. Bien, entonces, para que lo sea, en definitiva, lo que tenemos que plantear acá es, o lo que tenemos que preguntarnos, es si los elementos de esa base son linealmente independientes. ¿Bien? ¿Son linealmente independientes? Sí, por supuesto, tengo un solo vector, no tiene sentido pensar en una dependencia lineal ahí. Entonces, como este es un conjunto linealmente independiente, este conjunto es la base de un cierto subespacio. ¿Qué subespacio?
el subespacio generado por ese mismo conjunto. O sea, el subespacio generado por U. Como este generador es, en definitiva, todas las combinaciones lineales con U, sería el conjunto de todos los vectores, bien, que le vamos a llamar, no sé, vector A, si quieren, que va a ser una constante real por U. Es decir, C1 por 1, 0, 0. O dicho de otra manera, C1, 0, 0. Es decir, que todos los vectores que formen parte de este subespacio generado por U van a ser aquellos vectores que tengan la primera componente puede ser cualquier número real, mientras que la segunda y la tercera componente son necesariamente cero. Eso es un subespacio de infinitos vectores. Y una base para ese subespacio es un conjunto de vectores que lo generan. Por ejemplo, el que acabamos de plantear. ¿Bien? Porque además es linealmente independiente. ¿Cómo podemos analizar o quién va a ser ese subespacio generado? Bueno, serían todos los vectores en R3, es decir, ahora tenemos que dibujar un sistema tridimensional, X y Z, que sean paralelos al 1, 0, 0. El vector, el versor 1, 0, 0 es lo que llamamos habitualmente versor I, ¿no? Este que tenemos aquí, el U, es en definitiva el versor I, que es un vector de módulo 1 con componente 1 en X y 0 tanto en Y como en Z. ¿Quiénes son todos estos vectores A que acabamos de obtener? Todos los paralelos a S, es decir, que van a tener la misma dirección que el vector rojo dibujado, pero que pueden tener el mismo sentido si C1 es positivo, el sentido opuesto si C1 es negativo, o el vector nulo si C1 es 0. ¿Bien? Entonces podemos obtener vectores que estén con este sentido, podemos tener vectores con este sentido, o podemos tener el vector nulo. Dicho de otra manera, si pensamos esto ya no como componentes de un vector, sino como coordenadas de puntos en el espacio, vemos que todos esos puntos se alinearían en el eje X de R3. Por lo tanto, para el subespacio formado por todos estos puntos, ¿no?, de R3 que están sobre el eje X, es un subespacio, está generado por el versor I, y por lo tanto el conjunto con el versor I y nada más es una de sus bases. Bien, podemos pensar lo mismo y trabajar de manera análoga con el vector B y con el vector W. Bien, entonces, si pensamos por ejemplo con el vector B, ya podrán imaginar que el subespacio generado solo por B van a ser todos los vectores paralelos al B. Es decir, yo puedo dibujar otra vez en el espacio al vector que tiene coordenada 1 en 0 en X, 1 en Y, 1 en Z, por lo tanto será un vector así, ¿no?, que pertenezca al plano IZ, ¿no?, y todos los generados por el conjunto de B, y nada más que solamente incluya B, serán todos los paralelos a S, es decir, van a formar parte de su punto final de esta recta, ¿no? Una recta que también está incluida en el plano IZ y que la podemos hallar todos esos vectores multiplicando al 0, 1, 1 por un número real, es decir, van a ser paralelos en el mismo sentido, en sentido opuesto, o también el vector nulo. Entonces, fíjense que de esa manera podemos generar subespacios, uno para U, generado por U, uno generado por B, uno generado por W, y en todos casos, si lo pensamos desde la geometría, serían rectas en el espacio, bien, paralelas a esos vectores, U, B y W. Bien, en alguno de estos casos, ese
subespacio generado se corresponde con R3, cubre todo el espacio que lo incluye, no. ¿Bien? Son ciertas posiciones dentro de R3 que son las que pertenecen a esos subespacios, pero no todas. ¿Qué pasaría ahora si trabajamos con un conjunto formado por dos de estos vectores? Por ejemplo, el u y el v. Entonces, para ver si ese conjunto podría llegar a ser la base de algún subespacio, lo primero que tenemos que ver, o al menos lo mínimo que tendríamos que ver, es si son linealmente independientes. Es una condición de la definición. ¿Cómo podemos analizar si son linealmente independientes? Bueno, recordarán que una de las formas, la más fácil acá, era que uno de los elementos podía pensarse como una combinación lineal de los restantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, el u forma parte de las combinaciones lineales del b. Como vimos anteriormente, todas las combinaciones lineales del b son los paralelos a él. Dentro de esos paralelos, ¿estaba incluido el versor i, que sería nuestro vector u? Bueno, queda claro que no. No hay ninguna constante real por la cual yo puedo multiplicar al b para obtener el u. Por lo tanto, como u y b son linealmente independientes entre sí, este conjunto v es linealmente independiente y por lo tanto constituye una base de un subespacio. ¿Sí? Ahora lo que tendríamos que analizar es cuál es ese subespacio. ¿Qué hago? Bueno, planteo cuál es el subespacio generado por esos dos vectores, que estaría formado por vectores b, para diferenciarlos de los anteriores, que son las combinaciones lineales del vector u y el vector b. O sea que genéricamente van a tener forma C1, C2, C2, ¿no? Si trabajamos componente a componente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los vectores B que pertenecen a este generador y por lo tanto a un subespacio, bien, S, van a ser aquellos que tengan, por supuesto, tres componentes, son vectores de R3, pero donde la primera componente puede ser cualquier valor real, mientras que la segunda y la tercera pueden ser distintas a la primera, o no, pero lo importante es que ambas sean iguales. Es decir, yo ya puedo diferenciar, por ejemplo, puedo proponer como posibles vectores B al vector 7, 1, 1, bien, a un B2 que sea 0, menos 1, menos 1, bien, y así sucesivamente. Y también puedo decir que hay ciertos vectores, bien, puedo proponer un C que sea el 1, 2, 3, que no va a formar parte de este conjunto, porque su primer componente 1 es distinta a las otras dos, pero esas dos, la segunda y la tercera, son distintas entre sí, y esto en nuestro conjunto no puede pasar. Entonces este C no pertenece a ese. Entonces acá vamos a ver que aparecen infinitos vectores, por supuesto, que tienen forma C1, C2, C2. Y si graficamos esos vectores, ya no es tan obvio, pero es pensable que van a tener una cierta posición dentro de un sistema tridimensional. Si empezamos a dibujar esos vectores, lo que vamos a poder reconocer es que su punto final, sus puntos finales, van a pertenecer a un plano. Vamos a dibujar el vector u y vamos a dibujar, no que tiene acá componente 1, y vamos a dibujar el vector b, ¿bien? Que parecen paralelos entre sí, pero es una cuestión solo de perspectiva. En definitiva, todos esos vectores que obtengamos al combinarlos linealmente van a pertenecer al plano que es paralelo a los vectores u y b. ¿Bien? Es un plano difícil de ver porque básicamente incluye al
al origen de coordenadas y al eje X. Bien. Y tiene una forma más o menos así. Entonces, todos los vectores que sean combinaciones de esos dos, en definitiva, van a formar parte, su punto final van a formar parte de este plano. Bien, o dicho de otra manera, los vectores van a ser paralelos a ese plano. Entonces, geométricamente, el subespacio generado por esos vectores U y B va a ser un plano pertenecientes a R2. Va a ser a R3, perdón. ¿Va a ser todo R3? No. Bien, fíjense que hay puntos que van a estar por fuera de ese plano, por lo tanto no van a ser puntos finales de vectores combinaciones lineales de U y B. Entonces, acá vemos también que con dos vectores linealmente independientes, tampoco hemos llegado a poder mm, encontrar a todo el espacio que los incluye, que sería R3. Ahora, ¿qué pasaría si yo trabajo con otro par, no U y B, sino B y W? Acá también, rápidamente, es fácil de ver que son linealmente independientes. No hay forma de multiplicar por un número al W para encontrar el B. Bien, entonces, si yo planteo un conjunto formado por el vector B y el vector W, también es un conjunto linealmente independiente, por lo tanto también se corresponde a la base de un cierto subespacio. Ese subespacio va a ser generado por B y W. Bien, y por lo tanto los vectores D que pertenezcan a ese subespacio van a tener forma C1 por B más C2 por W. Esto sería igual al vector 0, C1, C1, bien, que viene de multiplicar el B por el C1, más 2C2, 4C2, 4C2, que proviene de multiplicar W por C2. Por lo tanto, esto nos permite obtener un D genérico que va a ser 2C2, C1 más 4C2, C1 más 4C2. Si comparamos este resultado con el B genérico obtenido antes, vemos algo interesante. Fíjense que acá pasa algo similar. Acá tenemos nuestra primera componente puede ser cualquier número real. Si yo elijo convenientemente C2, puedo encontrar cualquier número real para la primera componente. Mientras que la segunda y la tercera también pueden ser cualquier número real, porque más allá que yo fije C2 antes, con el C1 libre puedo generar cualquier valor, pero necesariamente la segunda y la tercera componente son iguales. ¿Bien? Entonces, esto yo lo puedo pensar de una forma K1, K2, K2, ¿no? Con K1, K2 reales. Entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Que todos los vectores D que pertenezcan a este S generados por B y W van a ser los mismos vectores B que pertenezcan al S generado por U y B. Y de hecho, si grafico todos esos vectores, van a pertenecer al mismo plano que acabo de dibujar, que está dibujado en el centro de la diapositiva. Bien, pero ahora todos esos vectores no vienen combinando linealmente U y B, como hicimos antes, sino combinando linealmente, si vamos a borrar al U, porque ya el U no lo usamos, sino combinando linealmente el B, que sigue dibujado ahí, con el W. El W tiene componentes 2, 4, bien, y 4. Bien, es un vector que está como por aquí. Bien, esto, repito, es difícil de ver, siempre es difícil de ver con la perspectiva, pero es otro vector que también el W forma parte de este plano. Y con ese W y el B también podemos encontrar todos los otros pertenecientes al mismo plano. Entonces, acá vemos otra cuestión. Podemos sacar varias conclusiones. La primera es que mm, el B y el W, al ser linealmente independientes, constituyen una base, es la base de un subespacio que proviene del generador de esos dos.
Y el espacio geométrico generado es un plano. ¿Bien? No es R3. Pasa lo mismo que pasaba antes. Y más aún, no solo no es R3 y es un plano, sino que es el mismo plano que encontramos si ahora combinamos U y V. Por lo tanto, un mismo espacio geométrico puede ser generado por distintas bases. Es decir, ese plano que acabamos de ver ahí, que está dibujado en rojo, es un subespacio de R3, y ese subespacio puede ser generado con el U y el V, o puede ser generado con el V y el W. De hecho, podemos demostrar que si tenemos un subespacio no nulo, es decir, que no sea solamente el vector nulo, ¿no? Que haya más de un vector perteneciente a ese subespacio, se puede generar por infinitas bases. Bien, no hay una única base para cada subespacio, sino que hay infinitas bases, infinitos conjuntos de vectores que lo generan y que sea linealmente independiente. Bien, de hecho, si ustedes ahora toman el U y el W, que sería la última combinación binaria que podemos hacer, podemos demostrar también que van a encontrar el mismo plano. Es decir, que el conjunto U y W, que también es linealmente independiente, por lo tanto también constituye una base de un subespacio, el subespacio que genera va a ser el mismo plano que acabamos de ver. Entonces, aquí también empezamos a ver que no hay una relación unívoca entre subespacio y base. Es decir, para cada subespacio no hay una única base que lo genere. De hecho, hay infinitas. Pero sí al revés. Si planteamos una cierta base, bien, que cumpla la definición de base, podemos plantear y encontrar cuál es el subespacio que genera. Por supuesto que nos falta una, que sería qué pasa si ahora en vez de combinar de forma binaria, planteo el conjunto ternario VW. Entonces, acá lo que tengo que ver es si ese conjunto puede o no conformar una base. Entonces, para eso, lo que necesitamos saber es si V y W es un conjunto linealmente independi'ente, si esos tres elementos son linealmente independientes entre sí. Entonces, para eso puedo usar una de las definiciones que vimos, la definición 8', y ver si uno de los elementos del conjunto, por ejemplo el W, lo puedo pensar como una combinación lineal de los otros dos. Si esa combinación existe, esa combinación lineal existe con dos constantes A y B, no necesariamente cero al mismo tiempo, entonces el conjunto es LD, linealmente dependiente. Y acá podrán ver que es bastante obvio, no tengo que ni siquiera plantear un sistema de ecuaciones, es bastante fácil de ver. Para que A por el U más B por el B me dé el W, 4, A debería valer 2 y B debería valer 4. Bien, entonces 2 por el 1, 0, 0 más 4 por el 0, 1, 1 me permite hallar el 2, 4, 4. Por lo tanto, W es una combinación lineal del U y el B. Como este conjunto es linealmente dependiente, entonces no constituye una base de ningún subespacio. Bien. Ahora, acá quiero aclarar algo que a veces puede ser un poco confuso, pero si lo analizamos con un poco más de precisión, no lo es tanto. Este conjunto, al ser linealmente dependiente, no constituye base de un subespacio. Ahora, yo puedo plantear un subespacio generado por esos tres vectores, el U, V y el W. Sí, puedo, por supuesto. Debería ser A por el U, todas las combinaciones lineales, ¿no? A por el U, más B por el B, más C por el W. Genéricamente, esto es igual a A más C, B más 4C y B más 4C. ¿De acuerdo? ¿No? Así que trabajamos componente a componente. Y ya
verán o se imaginarán que estos vectores genéricos que acabamos de obtener, ¿no? Le vamos a llamar vectores f. Estos vectores f que acabamos de obtener al ser la combinación lineal del u, v y w, tienen una primera componente que puede ser cualquier número real, ¿no? Cierta j1, mientras que la segunda y tercera componente, para sorpresa de nadie, son iguales. Entonces, todos los vectores f son básicamente los mismos que encontramos, que antes le llamamos vectores d, al hacer el subespacio generado por v y w, o b cuando encontramos el subespacio generado por u y v. Dicho de otra manera, si graficamos todos esos vectores, vamos a obtener el mismo plano que habíamos graficado anteriormente. Es decir, el subespacio generado por u, v y w al mismo tiempo va a ser el mismo generado por u y v, el mismo generado por v y w, o el mismo generado por u y w. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que el conjunto u-v-w, aunque genere este subespacio, no es una base para ese subespacio. ¿Por qué? Porque está formado por elementos que no son linealmente independientes, y esa es una condición de la definición de base. Bien, entonces aquí aparece una cierta noción, que es que un cierto conjunto de vectores puede generar el mismo subespacio. Bien, hay infinitos conjuntos de vectores que pueden generar, al hacer sus combinaciones lineales, el mismo subespacio. ¿Todos esos son sus bases? No. Para que sean bases es necesario que haya independencia lineal. Ahora, ¿hay una única sola opción en donde pase eso? No, también hay infinitas. Hay infinitas bases para ese mismo subespacio. ¿Bien? Entonces, a partir de acá, lo que podemos ver es como que las bases son los conjuntos mínimos de vectores que pueden generar un subespacio. No son únicos, pero sí son mínimos. Ya si a u y b le incorporamos w, que quizás de a pares pueden ser bases para el mismo subespacio, ya vemos que no es base, porque ese w lo podemos pensar como una combinación lineal de los otros dos. Entonces, la base para ese subespacio va a estar formado por u y b, o por b y w, o por u y w, pero no por los tres juntos. ¿Bien? Entonces, aquí quizás la pregunta es, bueno, entonces yo puedo considerar que siempre ese subespacio va a tener como bases con la misma cantidad de elementos. Y la respuesta es sí. Aunque haya infinitas bases, lo que se mantiene constante o la característica de esas bases para un mismo subespacio no es cuáles son sus elementos, porque vimos que podíamos hacer una base con u y b, con b y w, con u y w, sino con cuántos elementos. Entonces podemos ver que esos conjuntos van a ser bases y esas bases requieren que tengan sí o sí dos elementos para generar el subespacio que era el plano que vimos. Uno no es suficiente, ¿bien? Porque vimos que todos los subespacios generados por uno de esos vectores eran rectas, no planos. Y tres tampoco conforman bases. Generan ese plano, pero ya no es un conjunto linealmente independiente, por lo tanto no son bases. Entonces, la cantidad de elementos que permiten generar un subespacio sí es una constante y sí depende del subespacio. Cada subespacio se puede vincular con cuántos elementos lo pueden generar. Cuántos elementos linealmente independientes. Por lo dicho de otra manera, cuántos elementos conforman sus bases. Bien. Por ejemplo, encontremos una base para el subespacio S generado por el conjunto U, V y W. Bien. Entonces, acá, aunque no esté claro o no esté explícito, mejor dicho, nos plantean que encontremos bases para un subespacio. Es decir, nos dan como dato el subespacio y lo que tenemos que plantear es una base. Ya dijimos que bases hay infinitas. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es quién es ese subespacio. Bien. El subespacio nos dice que es el subespacio generado por los tres vectores. O sea, el subespacio es el resultado del generador con u, v
y W. ¿Bien? Por lo tanto, podemos plantear de nuevo que todos los vectores A que pertenezcan a ese subespacio van a tener la forma C1 por el primero, menos 1, 2, 1, más C2 por el segundo, 2, 1, 3, más C3 por el 0, 5, 5. ¿Bien? Entonces, el vector A va a tener componentes genéricas menos C1 más C2 por 2, C1 por 2 más C2 más 5C3 y C1 más 3C2 más 5C3. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que ver es si todos estos vectores, que acá ya no nos pasa como en el caso anterior, de que vemos claramente que una de las componentes es el opuesto de la otra o algo por el estilo, sino que acá podemos, a priori, pareceríamos poder encontrar cualquier valor para la primera componente, la segunda y la tercera, independientes entre sí. Si esto es realmente así, si podemos encontrar cualquier vector perteneciente a R3 haciendo esta combinación lineal, o si tenemos una cierta restricción. ¿Bien? Entonces, lo que tendremos que plantearnos ahí es, como un buen inicio, es si este subespacio está generado por el U, V y W, ¿el conjunto U, V, W constituye una base para ese subespacio? Entonces, para saber si es una base, deberíamos plantear ese conjunto, ¿bien? Que podría ser válido, pero lo que tenemos que verificar es si U, V y W son o no linealmente independientes. ¿Bien? Entonces, lo que podemos plantear es ver si, por ejemplo, W es una combinación lineal de el U y el V. Dicho de otra manera, si A por el menos 1, 2, 1 más B por el 2, 1, 3 nos permite obtener el W, el 0, 5, 5. Para hacer esto, planteamos un sistema por su matriz de coeficientes aumentada y hacemos reducción gaussiana o Gaussian. Obtenemos esto. Esto quiere decir que A vale 2, B vale 1 y es fácil de comprobar, ¿no? Si A vale 2, 2 por menos 1 más 1 por 2 me da 0, 2 por 2 más 1 por 1 me da 5, 2 por 1 más 1 por 3 me da 5. O sea que el W puede pensarse como una combinación lineal del A y el B, y al ser un conjunto linealmente dependiente, el conjunto formado por U, V y W no constituye una base para ese subespacio S. Bien. Por lo tanto, no podemos, más allá que los tres lo generan, no constituyen una base para él. Esto es parecido a lo que sucedió en el caso anterior, ¿no? Entonces ya podemos decir que seguramente ese subespacio va a ser, por ejemplo, un plano o va a ser una recta, va a ser un espacio geométrico donde no son necesarios tres vectores para generarlo, sino una menor cantidad. Para hallar una base, lo que podríamos hacer sería
elegir cualquiera de los pares entre U, V y W. Esa es una opción, porque básicamente ya demostramos que el tercero que no elijamos es una combinación lineal de los otros dos. Bien, por ejemplo, si elegimos como base al conjunto U y B, es fácil observar que U y B son linealmente independientes entre sí, porque no podemos generar uno de ellos como una combinación lineal del otro, es decir, multiplicando al otro por una constante. Es un conjunto linealmente independiente y además va a generar el mismo subespacio que el conjunto U, V y W, porque el W es una combinación lineal del U y el V. Es decir, ese W ya está incluido dentro del generador del U y el V, per se. Es decir, no lo necesito incluir en la base porque ya va a estar dentro de ese subespacio al pertenecer al generador del U y el V. Entonces, una forma sencilla para resolver este ejemplo 18, el de encontrar una base para ese subespacio, es directamente trabajar con los vectores u y v. Sin embargo, este método que acabamos de ver no siempre es tan directo, porque al demostrar que un conjunto de n vectores es linealmente dependiente, tampoco tenemos una forma muy simple de poder ver cuáles son los vectores o cuántos vectores de ese conjunto tenemos que incluir en nuestro conjunto para constituir una base. En este caso teníamos una forma simple de verla. Era parecido al ejemplo anterior, eran tres vectores nomás de R3, entonces era más simple poder descartar uno y ver si los otros dos cumplían las condiciones para formar una base del subespacio. Pero imagínense que si estemos trabajando con 20 vectores pertenecientes a R20. Si demostramos que el conjunto de esos 20 vectores es linealmente dependiente, no es tan sencillo ver si deberíamos tomar 19 o un número menor. Es decir, si el subespacio generado por esos 20 vectores se podría generar por un conjunto con una menor cantidad de elementos. ¿Bien? Y demostrar que ese conjunto sea linealmente independiente. Entonces hay métodos más metódicos, valga la redundancia, bien, métodos sistemáticos para poder tomar esta decisión. Entonces le presentaremos dos. El primero de ellos se basa en lo siguiente. Se genera una matriz con los vectores dados como columnas. Bien, vamos a llamarle A. Voy a usar el U, el B y el W. El orden es indistinto, podemos usar en cualquier orden, pero sí es importante saber en qué orden lo usamos, porque el resultado va a indicarnos cuáles de esos vectores podríamos tomar. Entonces, lo que se puede demostrar es que si hacemos una reducción gaussiana, hacemos Gauss-Jordan sobre esa matriz, vamos a encontrar unos pivotes, ¿bien?, en las columnas que podríamos utilizar para nuestra base. Ya dijimos recién que la reducción gaussiana de esta matriz será 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Si hacemos esto, vemos que los unos pivotes serían este, ¿no? Luego el siguiente uno pivote tenía que estar necesariamente a la derecha de ese, y con todos los otros elementos en la columna ceros, mientras que en la última fila no hay ningún elemento pivote, no hay ningún uno pivote al hacer Gauss-Jordan. Por lo tanto, las únicas dos columnas que tienen uno pivote serían la primera y la segunda. Por lo tanto, volviendo a la matriz original, esos dos vectores, que serían el u y el v, conforman base. Bien, entonces podemos plantear una base para ese subespacio con el u y el v. Y esto es una forma sencilla de no solo elegir dos de esos vectores que conforman base, sino también de ver cuántos son los vectores que conforman la base. Acá sería fácil de ver que no podemos usar los tres vectores que conforman una base y por lo tanto el W es una combinación lineal del U y el V. Ese es un método simple, es un método que se utiliza muchas veces cuando lo que queremos es utilizar
vectores de los vectores dados, seleccionar algunos para construir una base. Pero hay veces que no queremos eso particularmente, sino que lo que queremos es encontrar otra base distinta. ¿Ven? ¿Se acuerdan que dijimos que las bases eran infinitas para un mismo subespacio? Entonces, quizás no queremos encontrar una base formada por los vectores dados para nuestro subespacio, sino otra distinta con otros vectores, pero que también generen el mismo subespacio. Entonces aquí podemos usar un método en donde se construye otra matriz, vamos a llamarle B, con los vectores dados, pero ahora como filas, bien, como renglones. Menos 1, 2, 1, 2, 1, 3 y 0, 5, 5. Si hacemos una reducción gaussiana, bien, Gauss-Jordan otra vez, podemos encontrar lo siguiente. Lo que acabamos de ver acá es que el último renglón, el 055, se pudo generar a partir de la combinación lineal de los otros dos. Al ser una combinación lineal de los otros dos, al hacer reducción gaussiana con las operaciones entre renglones, ese renglón desaparece. Bien, desaparece en el sentido de que todos sus elementos se vuelven nulos. Por lo tanto, yo lo que puedo, esto me indica que también lo que podría usar serían los primeros dos renglones, esa es una posibilidad, de hecho hasta podemos interpretar el resultado así, similar a lo que vimos con la matriz A, es decir, que viendo los dos renglones que no son nulos, podemos decidir cuáles son dos vectores que podemos usar, que serían el U y el B, análogamente. Pero también esto lo que nos permite es decir, bueno, el último renglón, que es una combinación lineal de los primeros dos, es una combinación lineal del 101 y el 011. Entonces, podemos plantear como otra base alternativa para el mismo subespacio al conjunto formado por el 101 y el 011. Esta es una forma sistemática y bastante simple de encontrar otras bases alternativas para el mismo subespacio, y estos vectores que obtenemos de esta manera son vectores más sencillos en general, es decir, que tienen elementos habitualmente con muchos elementos ceros o unos, bien, porque vienen de reducciones gaussianas de Gauss-Jordan, y quizás el último elemento, la última componente de esos elementos, puede ser un número distinto, pero en general eh, podemos utilizar esto para encontrar bases con vectores más simples. ¿Bien? Imagínense que si estamos trabajando con números más complicados, que no sean solo números naturales o enteros, quizás nos interesa encontrar una base con vectores más sencillos para trabajar y no trabajar con vectores más complejos. Más si tenemos un caso donde nuestro subespacio está generado por muchos vectores y vectores con muchas componentes. ¿Bien? Entonces este es otro método válido para eso. Por supuesto que en este caso, para este mismo subespacio, con esto que acabamos de trabajar, encontramos cuatro bases distintas. La formada por U y B, bien, que además fue el resultado de usar el primer método presentado. También podemos usar por B y W, podemos usar U y W, bien, todas esas combinaciones binarias son bases para el mismo subespacio. Y la base es generada por los vectores 101 y 011. Todas estas cuatro, perdón, conjuntos son linealmente independientes y generan el mismo subespacio, por lo tanto son cuatro bases distintas para el mismo subespacio. Y aquí vuelvo a mencionar lo que charlamos anteriormente. Como verán, más allá de que el mismo subespacio podemos pensarlo generado por distintas bases, por lo tanto, los elementos que conforman a las bases de un subespacio no es una característica, podemos encontrar infinitas combinaciones. Sí hay algo que se mantiene constante, que es cuántos. ¿Bien? ¿Cuántos vectores necesito para generar el subespacio de trabajo? Y fíjense que en todos los casos, esa cantidad, en este ejemplo, fueron 2. Y de hecho, cuando intentamos generar ese subespacio, plantear como base de ese subespacio con el V y W,
no pudimos hacerlo porque es linealmente dependiente ese conjunto. Entonces tuvimos que disminuir la cantidad a 2. Entonces, hay algo característico de cada subespacio, que es no su base, sino cuántos elementos forman parte de sus bases, de todas sus bases. Y por lo tanto le vamos a poner un nombre a esa cantidad. Y ese nombre es el de dimensión. Entonces, la dimensión de un subespacio, porque ahora sí es algo característico del subespacio y es unívoco, es decir, cada subespacio tiene una única dimensión, vamos a llamar dimensión a cuántos vectores forman parte de las bases, de cualquiera de las bases, para ese subespacio. ¿Bien? Que habitualmente esto se nota como dim, de dimensión S. ¿Bien? Entonces, se pueden decir un montón de cuestiones sobre la dimensión. De hecho, podemos demostrar también que la dimensión de los espacios columna y renglón de una matriz es la misma. ¿Bien? Y de hecho, a esta dimensión se le llama rango, algo que discutiremos más adelante. Pero lo importante de acá es que noten que lo que sí es característico de cada subespacio de Rn es la dimensión. ¿Cuántos vectores son necesarios para generar este subespacio? Vectores linealmente independientes, ¿no? Porque forman parte de bases. Bien. Entonces, para el caso anterior, es el mismo que acabamos de resolver. Lo que podemos decir es que si yo defino al subespacio S generado por el U, V y W dados, más allá que esté generado por esos tres vectores, la dimensión de ese subespacio va a ser 2. ¿Por qué? Porque va a ser la cantidad de vectores que conforme cualquiera de las bases, de las infinitas bases que generan a ese subespacio. Y si, por lo tanto, yo sé que un subespacio fue generado por el U, V y W, y sé que la dimensión de ese subespacio es 2, entonces necesariamente uno de los vectores W es una combinación lineal de los otros dos. Bien, como ya dos de esos tres van a poder generarme el subespacio, no necesito los tres, entonces el tercero ya forma parte de ese subespacio porque es una combinación lineal de los otros dos. Bien. Hay un concepto interesante también que tiene que ver con las dimensiones, que es la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Bueno, es la dimensión del espacio nulo de una matriz. Bien, acá ya no estamos trabajando con vectores particularmente, sino que ahora estamos aplicando esto a matrices. Pero, como vimos en el video anterior, esa relación es muy cercana. Uno puede pensar en definitiva una matriz como un vector escrito de otra manera. Entonces, podemos primero pensar el espacio nulo de una matriz. Bien que se acuerdan que era el subespacio generado por todos los vectores, que si multiplicábamos A por esos vectores obteníamos el vector nulo. ¿Bien? Y ese subespacio pues, tiene, por supuesto, una cierta dimensión, y esa dimensión se llama nulidad. Muchas palabras, muchos conceptos parecidos, bien, y que hemos visto hace poco tiempo. Esto va a quedar claro necesariamente con un ejemplo. Entonces, miren, acá tenemos dos matrices, ¿no? La matriz A, ya sea una de 2 por 2 en el caso A, o una de 3 por 4 en el caso B. Y nos piden que hallemos la nulidad de esas matrices. Entonces, para resolver esto, necesariamente lo primero que vamos a tener que obtener va a ser su espacio nulo. ¿Bien? Entonces, empecemos con el caso A. Lo primero que vamos a tener que calcular es quién es el espacio nulo de esa matriz. Entonces, dijimos que, por definición, un vector X va a formar parte de ese espacio nulo si y solo si, al multiplicar A por X, obtenemos el vector nulo. ¿Bien? Es decir, si yo hago A por un vector, ¿no? O sea, A, esta matriz, ¿no? Por un vector
no sé, xy genérico, ese producto da como resultado el vector 0, 0, para que tenga el tamaño adecuado para que esta operación esté definida. ¿Cómo podíamos hallar esos vectores? Bueno, lo que planteábamos era una matriz de eh, coeficientes aumentada. Bien, lo pensábamos como un sistema de ecuaciones. Y aplicábamos básicamente Gauss-Jordan para resolver este sistema. Si hacemos eso, obtenemos lo siguiente. Por supuesto que estos sistemas ya hemos charlado que, como son sistemas homogéneos, el que acabamos de plantear, ¿sí? Porque el resultado es el vector nulo, va a ser compatible. Puede ser compatible determinado o indeterminado. Soluciones va a haber. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el vector x igual al nulo, o sea, si x es el vector nulo, a por el vector nulo siempre me va a dar el vector nulo. Por lo tanto, el x puede ser como mínimo el vector nulo, pero puede haber más. Vemos que en este caso, al hacer esto, obtenemos que el sistema es compatible determinado y por lo tanto el único x posible es básicamente el vector nulo. No hay ningún otro. Para que hubiese otros, deberíamos haber planteado ahí, eh, llegado a un sistema compatible indeterminado. Entonces ahí tendríamos infinitos, no solo el nulo y otros más, infinitos más. Ahora, lo que acabamos de obtener es el espacio nulo, ¿no? El subespacio formado por estos vectores, que en este caso va a ser un subespacio formado simplemente por el vector nulo y nada más, porque es el único que cumple la condición pedida por la definición del espacio nulo. Entonces, básicamente, la nulidad, bien, se abrevia de manera no muy abreviada, la verdad, se escribe toda la palabra, la nulidad de esa, de esa matriz es la dimensión de ese subespacio que acabamos de encontrar. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuántos vectores yo necesito combinar linealmente para poder encontrar todo este subespacio? Y la respuesta es ninguno. ¿Bien? Como todos los subespacios ya por definición incluyen al vector nulo, si recuerden que era una de las condiciones para definir subespacio, entonces se considera que esa dimensión es cero. ¿Bien? Porque ya ese subespacio incluye, sin necesidad de combinar ningún vector, ya incluye el vector nulo. La dimensión empieza a crecer cuando además del vector nulo hay otros vectores que forman parte de ese subespacio. Entonces lo que tenemos que ver es cuántos necesitamos para encontrarlos a todos por combinación lineal. Bien. Entonces, el procedimiento sería similar. Si quieren, antes de pasar el B, vamos a plantear otro ejemplo que sea simple de resolver. A ver, vamos a plantear otra que sea el 3, 1, menos 9, menos 3, por ejemplo. Ahí, si hacemos lo mismo, para encontrar el espacio nulo, planteamos el cel homogéneo. Bien. Y al hacer esto, hallamos por Gauss-Jordan lo siguiente. O por Gauss, en realidad. Bien. Eso sería Gauss. Si ahora hacemos Gauss-Jordan, obtenemos 1, 1/3, 0, 0, 0, 0. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Como imaginarán, acá tenemos un caso donde el sistema es compatible, como ya esperábamos, pero compatible indeterminado. Bien. ¿Por qué? Porque lo que podemos deducir es que para las dos componentes del vector x, bien, supongamos que nuestro vector x buscado va a ser un vector genérico AB. Entonces, la segunda ecuación se me transformó en una ecuación en una fila de ceros, por lo tanto no impone ninguna restricción. Mientras que la primera nos dice que a más 1/3 b tiene que ser
necesariamente 0. Dicho de otra manera, siempre A va a ser menos un tercio de B. O sea, yo puedo pensar estos vectores como menos un tercio de B, B. Por lo tanto, los vectores X que forman parte de mi espacio nulo siempre van a tener la forma B por menos un tercio 1. ¿Bien? Si sacamos ese B como un coeficiente, un número multiplicando a un vector. Ahora vemos que ya, a diferencia del caso anterior, van a ser, ya las X no va a ser un único vector, el vector nulo, van a ser infinitos vectores. ¿Bien? De hecho, van a ser todas las combinaciones lineales del vector menos un tercio 1. Por lo tanto, null A, el espacio, el subespacio null A, va a ser aquel que viene generado por el menos un tercio 1, ¿no? Dijimos que el generador es todas las combinaciones lineales de este vector. Por lo tanto, ese vector por B, ¿no? Todos esos vectores X los puedo escribir de esta manera. Y ese va a ser mi subespacio S, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la nulidad en este caso? Va a ser la dimensión de ese S que acabo de obtener, ¿no? De ese espacio nulo. Y por lo tanto, ¿cuántos vectores van a formar parte de su base? ¿Cuántos vectores linealmente independientes necesito para generar ese subespacio? Como verán, acá ya no tengo un único vector, no está solo el nulo. Por lo tanto, la dimensión no es 0, tiene que ser mayor a 0. Y vemos que para generar el S, ya con un solo vector, el menos un tercio 1, ese S lo podemos generar. Por lo tanto, esta dimensión va a ser de 1. Como esta dimensión del espacio nulo es 1, vamos a decir que la nulidad de, de esa matriz va a ser 1. Bien, ahora, imaginarán que cuando las matrices empiezan a ser más grandes, como la que tenemos en el caso B, que tenemos una matriz de 3×4, acá todo se vuelve un poco más complejo. Ahí deberíamos plantear un vector X de 4 componentes, de modo que yo pueda resolver el producto A por X, y ver cuándo ese producto me da el vector nulo. Bien, esto se puede hacer, por supuesto, es metódico, requiere resolver un sistema de ecuaciones, eso va a plantear un cierto conjunto, ¿no?, de vectores que lo puedo pensar como un subespacio, ver cómo ese subespacio se puede llegar a generar y a partir de ahí pensar cuál es su dimensión. Pero estamos de acuerdo que mientras más grandes son las matrices, más difícil es hacer este proceso. Entonces, acá lo que aparece es un teorema. Este teorema se basa en el método que vimos antes para hallar bases. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la cantidad de vectores que yo voy a utilizar para generar esa base se corresponde, luego de hacer una reducción gaussiana, ¿no?, de hacer Gauss-Jordan, con cuántos unos pivotes hay? Entonces, por ejemplo, acá hay 2, ¿no? Necesito 2 vectores para generar esa base. Y básicamente acá hay uno solo. Entonces necesito un vector para generar esa base. Entonces, como verán, básicamente yo, de las columnas que tiene mi matriz A, al hacer reducción gaussiana y ver cuántas de ellas tienen un 1 pivote, lo que puedo encontrar es cuántas de esas columnas yo las puedo pensar como vectores que puedo usar para constituir bases. Bien, entonces, en este caso tengo 2 columnas. Bien, entonces, para el primer caso, cantidad de columnas, que le voy a llamar R, va a ser 2. Bien, entonces, si pensamos un caso genérico, vemos que como el sistema es compatible, bien, esto va a ser un sistema que va a ser o compatible determinado o indeterminado, todas las filas
que no tengan un 1 pivote, es decir, que, por ejemplo, en este caso, acá no tengamos un 1, por lo tanto no tengo un 1 pivote, ahí va a tener un 0 en una reducción de Gauss-Jordan. Como este es un sistema compatible, eh, si esto pasa, esto va a ser un sistema compatible indeterminado. Bien, por lo tanto, acá yo lo que voy a obtener van a ser filas de ceros. Por lo tanto, la cantidad de columnas con 1 pivote yo lo puedo relacionar con la cantidad de filas no nulas. Y la cantidad de filas no nulas en una matriz, luego de hacer reducción gaussiana, nosotros lo habíamos llamado, recordarán, rango de esa matriz. Por lo tanto, en este tipo de casos, vamos a llamar, eh, o vamos a decir que la cantidad de columnas con un 1 pivote de una matriz, luego de hacer su reducción gaussiana, hacer Gauss-Jordan, va a ser equivalente a su rango. Si se va a corresponder, hay una correspondencia directa de cuántas columnas con 1 pivote hay al hacer Gauss-Jordan, con cuántas filas no nulas van a quedar luego de hacer Gauss-Jordan. Por lo tanto, este 2 que acabamos de encontrar acá va a ser el rango de la matriz. Bien. Entonces, podrán ver que el rango de la matriz A es de 2, mientras que en el caso de la matriz A hecha en el segundo ejemplo, ese rango va a ser 1, porque la cantidad de columnas de esa matriz que tienen un 1 pivote luego de hacer Gauss-Jordan es una sola. En la otra no hay porque aparece efectivamente una fila de ceros, ¿no? Entonces, si lo pienso como cantidad de columnas con un 1 pivote, hay 1, y si lo pienso usando el concepto de rango, vemos que el rango de esta matriz también es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sola fila distinta de ceros y una completamente nula. Entonces, en estos casos siempre podemos hacer esa analogía. El rango de la matriz lo podemos pensar como, luego de hacer Gauss-Jordan, la cantidad de filas no nulas o equivalentemente la cantidad de columnas con un 1 pivote. ¿Bien? Entonces, ¿a qué va a ser igual la nulidad? Bueno, la nulidad va a ser el, mm, la dimensión de la cantidad de columnas o filas, dependiendo de cómo lo pensemos, pero pensémoslo como de columnas, que me generan, que me podrían generar un vector distinto a el vector nulo dentro del espacio nulo. Si no tenemos ninguna, como es el caso del primero que vimos, solamente vamos a encontrar el vector nulo. En cambio, si aparecen otras columnas sin un 1 pivote, como en este caso, entonces esas columnas, al ser linealmente dependientes de las otras, me permiten llegar al vector nulo sin necesidad de que sea de multiplicar linealmente por el vector nulo. Entonces, básicamente la nulidad de esa matriz va a ser igual al número de columnas sin 1 pivote, es decir, las que no aportan al rango. Y por lo tanto, si el rango viene dado por, bien, la cantidad de columnas con 1 pivote y la nulidad viene dada por la cantidad de columnas sin 1 pivote, podemos ver muy claramente que el rango más la nulidad para una misma matriz siempre me tiene que dar el número de columnas totales. Bien, y esto es lo que aparece en el teorema 5, teorema del rango. Si yo tengo una matriz de m por n, es decir, con m filas y n columnas, entonces el rango de esa matriz y la nulidad de esa matriz sumadas dan el número total de columnas de esa matriz. Por lo tanto, y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque el número total de columnas se dividen en aquellas que tienen 1 pivote y por lo tanto formarán parte del rango, y aquellas que no tienen un 1 pivote y por lo tanto formarán parte del espacio nulo de esa matriz, bien, o darán origen al espacio nulo y por lo tanto luego generarán la nulidad. Esto es un tema muy útil, porque básicamente yo lo que tengo que hacer para poder encontrar el rango y la nulidad de esa matriz es un único proceso. Yo puedo trabajar con esa matriz, por ejemplo, con la matriz de 3 por 4,
que tenemos ahí escrita. Y puedo, con una simple reducción por Gauss-Jordan, encontrar cuánto vale el rango y la nulidad. Si hacen una reducción por Gauss-Jordan de esta matriz, encontramos este resultado. 1, 0, 1 medio menos 1 medio, 0, 1, 3 medios, 3 medios y ceros. Entonces, de acá lo que podemos ver es, primero, el número total de columnas es 4. ¿Sí? Eso está a la vista. El rango lo podemos ver como lo hacíamos hasta ahora, viendo la cantidad de filas no nulas, luego de una reducción gaussiana, que serían la primera y la segunda, 2. O ahora lo podemos contar también como la cantidad de columnas con uno pivote, 2. Bien, que sería este uno pivote y este uno pivote. Por lo tanto, la nulidad de esa matriz van a ser la cantidad de columnas que no tengan uno pivote, o dicho de otra manera, la cantidad de columnas que yo puedo generar combinando linealmente las otras dos, que serían esta y esta, 2. Las puedo ver directamente en la reducción gaussiana o directamente calcularlo como el número total de columnas menos el rango. Bien, entonces, fíjense que con una simple reducción gaussiana, bien que se puede hacer a mano, pero también se puede hacer por software, lo que uno puede encontrar es el rango de esa matriz y la nulidad de esa matriz, o sea, la dimensión de su espacio nulo, eh, de manera automática, por la simple inspección de la matriz reducida, escalonada reducida, que surge de hacer Gauss-Jordan. Esto, yo entiendo que cuando vemos un ejemplo como este de una matriz de 3×4, parece quizás no muy útil, pero recuerden que estas son herramientas que se pueden utilizar para matrices muy grandes, para matrices de 100 por 100 elementos, por ejemplo, si son colecciones de datos experimentales. Entonces, pedirle a un software adecuado que haga una reducción por Gauss-Jordan de una matriz tan grande, más allá que lleva un tiempo de cálculo, nos va a permitir encontrar mucha información relevante. Por ejemplo, para recapitular, si hacemos esto, vemos que hacemos una reducción gaussiana, la computadora hará su trabajo, nos dará como resultado la matriz escalonada reducida de coeficientes, o la matriz escalonada reducida directamente, como vemos en ese caso, y a partir de ahí podemos ver el rango, es decir, cuántas de esas filas, en definitiva, van a poder generar el subespacio generado por todas las demás. Dicho de otra manera, cuál es el conjunto mínimo de filas que yo podría tener para generar un banco de resultados igual que al usar todas las filas experimentales que yo tengo. Y por lo tanto también eh, cuáles de esas filas o columnas, dependiendo cómo lo veamos, las podemos pensar como combinaciones lineales de las otras, ¿no? Entonces eso nos permite reducir colecciones de datos a un número mucho menor y que después nos simplifique el trabajo futuro. Entonces, en este caso lo que muchas veces sucede es que nos conviene, eh, a partir de este trabajo, definir bases. Por ejemplo, como vemos acá, una opción es, como se acuerdan que las dos columnas que tienen uno pivote son la primera y la segunda, nosotros podemos asegurar entonces que el espacio generado por las cuatro columnas de esa matriz A va a ser el mismo que si generásemos un subespacio con las primeras dos, ¿no? Entonces con la 2, 1, 4 y con la 0, 1, 2. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos a poder plantear que el subespacio generado por esas cuatro columnas es el mismo que generado por esas dos columnas y por lo tanto esas dos columnas van a conformar una base para ese subespacio. Y muchas veces quizás nos interesa ver cómo las demás columnas se relacionan con esas dos que seleccionamos. Entonces aparece otra idea fundamental, que es la de coordenada. ¿Qué es una coordenada? Es un vector formado por los coeficientes
por los cuales tenemos que multiplicar a los elementos de una base para generar otro elemento de ese subespacio. ¿Bien? Es, así dicho, no parece muy entendible, pero es mucho más simple de lo que parece. Entonces, resolvamos rápidamente el ejemplo 20. Nos da una base de un subespacio. ¿Bien? Es decir, tenemos acá un subespacio de R3 que está conformado o que se puede obtener a partir del generador de ese conjunto de tres vectores. Si nos dice que es una base, nos está diciendo que ese subespacio está generado por esos tres vectores y además que esos tres vectores son linealmente independientes. ¿Bien? No hace falta demostrarlo, porque si ya nos está diciendo que beta, ese conjunto beta es una base, por definición tienen que ser linealmente independientes los tres. Entonces, nos dice que hallemos la forma de escribir el vector 1, 3, 8 como una combinación lineal de esos vectores. Dicho de otra manera, nos está diciendo que ese vector, el 1, 3, 8, está dentro de ese subespacio, está dentro del generador del conjunto de los tres vectores dados en beta, pero si queremos escribir ese vector como una combinación lineal de los otros, tenemos que hallar por qué constantes a, b y c tengo que multiplicar al 2, 1, 3, al 1, 2, 3 y al menos 1, 0, 1 para encontrar el 1, 3, 8. Esta pregunta no es si existen, ya sabemos que existen. Nos preguntan cuáles son. Por lo tanto, lo que tendríamos que plantear sería a por el primero, más b por el segundo, más c por el tercero, y eso nos tiene que dar el 1, 3, 8. Ya sabemos que una forma de resolver eso es directamente plantear el sistema de ecuaciones, ¿no? Y su matriz de coeficientes aumentada. Al hacer esto, obtenemos, y hacer Jordan, mejor dicho, para resolver el sistema, encontramos lo siguiente. Interpretemos qué quiere decir. Si hallamos eso, vemos que el sistema es compatible determinado, lo cual es lógico, ¿bien? Porque si sabemos que el vector b está dentro del subespacio generado por esos tres vectores, hay una única combinación de esos tres que lo generan, y entonces acá podemos deducir que a, es decir, el coeficiente por el cual tenemos que multiplicar al primer vector es 1, b es 1 y c es 2. Dicho de otra manera, el 138 es lo mismo que decir 1 por el 213 más 1 por el 123 más 2 por el menos 101. ¿Bien? Entonces, esa es una forma de escribirlo. Podemos escribirlo de esa manera. Pero también, otra forma que habitualmente se suele usar es dar, dar las coordenadas. Este 1, 1 y 2 se llaman coordenadas del vector b para la base beta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quisiésemos encontrar el vector b a partir de la base beta, tendríamos que combinar linealmente sus elementos usando coeficientes 1, 1 y 2 en el orden que está dada beta. Bien, entonces, habitualmente lo que de un vector b, lo que podemos expresar es otro vector, ¿bien? El 1, 1, 2, con base beta. Entonces, básicamente, todo vector b va a estar relacionado con un vector b sub beta que me permite hallar el b original usando las componentes 1, 1, 2 como los coeficientes para combinar linealmente los elementos de la base beta. O sea, que el 1, 3, 8 lo podemos pensar como el 1, 1, 2, pero usando la base beta. Como verán, hay una relación unívoca entre dos vectores de tres componentes. Bien, aquí no perdimos ni ganamos información, es decir, acá necesito tres números reales, como las tres componentes de b, perdón, y necesito tres números reales como las tres coordenadas para b en la base beta. ¿Bien? Entonces, esa es una forma de transformar una cierta información dada
para un cierto vector a otra información equivalente pero usando otra base. Entonces, aquí viene la pregunta de, bueno, pero entonces, si este vector usa tres números, 1, 3, 8, y este también, base beta, el primero, el original, el B original, ¿está en alguna base? Bien, este 1, 3, 8, que yo lo pienso como sus componentes. En definitiva, si es análogo al 1, 1, 2 como coordenadas en la base beta, ¿puedo pensar el 1, 3, 8 como coordenadas en alguna base? Y la respuesta es sí. La base que nunca se escribe, es decir, que no la escribimos acá porque se presupone, es lo que llamamos base canónica. La base canónica es la base más simple que podemos encontrar para un cierto espacio. Entonces, por ejemplo, para R3 se define la base canónica, ¿sí? Si quieren le llamamos beta C, como un conjunto de vectores de R3 que pueden generar R3 y además lo que se pide para que sea esa base canónica, y de hecho para que sea una base ortogonal, que esos vectores sean perpendiculares entre sí. ¿Bien? Es decir, que cualquier par de vectores que yo tome de esa base, yo pueda demostrar que son perpendiculares, que formen un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, ya imaginarán que esa base viene dada por el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, que habitualmente se llaman I, J y K. ¿Bien? ¿Es la única opción que tengo para elegir tres vectores de R3 que sean perpendiculares entre sí? No. Si yo elijo, por ejemplo, el 2, 0, 0, el 0, 3, 0 y el 0, 0, menos 4, también puedo demostrar que son perpendiculares de a pares. Por lo tanto, esta base no solo tiene la característica de la ortogonalidad, bien, que significa que los pares tienen que ser perpendiculares entre sí, todos los elementos, sino que además tiene que tener la característica de la normalidad, es decir, que sus módulos de los vectores que lo conforman sea 1. Bien, por lo tanto, esta es una base ortonormal. Bien, que combina ambas cosas, perpendicularidad de a pares y módulo 1 para todos los elementos. Entonces, cuando pensamos a un vector y decimos, por ejemplo, el 138 y no aclaramos la base que estamos usando, en realidad estamos usando la base canónica, que cumple con esas dos condiciones. Y los elementos que forman parte de esa base son los versores I, J y K, si estamos hablando de R3. Si estamos hablando de R2, serían los versores I y J, no el 1, 0 y el 0, 1, y podemos plantear bases ortonormales para cualquier espacio que pensemos. Si pensamos el R5, por ejemplo, vamos a plantear 5 vectores, uno el 1, 0, 0, 0, 0, otro 0, 1, 0, 0, 0 y sucesivamente, ¿no? De hecho, como verán, el 1, 3, 8, que es nuestro vector B con el que estamos trabajando, no es más que 1 por el I más 3 por el J más 8 por el K, ¿no? Es decir, este primero que tenemos, el 1, 0, 0, lo multiplico por 1 para que en la primera componente aparezca un 1. Al segundo lo multiplico por 3 para que en la segunda componente aparezca un 3. Y al último lo multiplico por 8 para que en la tercera componente aparezca un 8. Entonces, este B, si yo lo transformo a un B en la base canónica, las coordenadas van a ser 1, 3, 8. Entonces vemos que el B pensado en la base canónica es idéntico a él. Dicho de otra manera, el B ya estaba en la base canónica, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, cuando usamos un vector en R3 cualquiera, estamos suponiendo, y estamos dando sus coordenadas, sus componentes, perdón, estamos suponiendo una base canónica. Y dicho de otra manera, las componentes de ese vector son las coordenadas de ese vector en la base canónica. Pero esto no quiere decir que yo pueda proponer otra base para R3, como la que tenemos ahí marcada, la beta,
que ya no sea ortonormal. Fíjense que ahí los módulos no son 1 y de hecho ninguno de esos vectores son perpendiculares de a pares. Es una base que no es ortonormal, pero que también yo podría expresar el vector b dado en esa nueva base, pero usando coordenadas distintas. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿O por qué esto es importante? Bueno, bien, aquí tienen un dibujito de cómo hallar este que está más grande es el b, y estos serían los tres vectores dados, ¿no?, en la base, y como la suma de los tres nos permite obtener el b. Bien, esto sería el primero, el 2, 1, 3, este sería el segundo, y este sería el tercero multiplicado por por 2, como nos habían pedido. Ahora, ¿por qué o en qué podemos encontrar utilidad en este caso? Bueno, supónganse que ustedes tengan, en vez de un sistema eh, útil para escribir en un sistema rectangular, ustedes quieren describir, por ejemplo, lo que pasa en un cristal, ¿no? Ustedes saben que hay algunos cristales que tienen eh, empaquetamientos de átomos, por ejemplo, ¿bien? O incluso en una disposición metálica, si lo llevamos a la química, que tiene una disposición de átomos así, ¿no? Que esta sería una disposición lo más eh, adecuada posible. Entonces, si lo pensamos de esta manera, nosotros podríamos, eh, si alineamos uno de los ejes con los núcleos de los átomos de una de estas líneas, no es tan cómodo trabajar en un sistema cartesiano ortogonal, XY. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando encontramos, si vamos con el eje Y al siguiente núcleo, en el medio nos estamos perdiendo una fila de átomos. Entonces, ahí lo que se hace muchas veces es un cambio de base. Ya no se usa la base canónica, bien, la base canónica utilizaría el versor I y el versor J, ¿no? El I y el J. No se usa esa base, sino que en este caso resulta conveniente quizás trabajar con el versor I y un versor que vaya en dirección de este otro plano de átomos, ¿no? Que de hecho este ángulo es 60 grados. Entonces, con estos dos vectores, que son linealmente independientes entre sí, también el generador de esos dos vectores son todos los vectores de R2, bien, es decir, el generador de esos dos vectores verdes es igual, es idéntico, es del mismo subespacio que el generador de los dos vectores rojos, y entonces las coordenadas con esos dos vectores me permite llegar fácilmente a los núcleos de todos estos átomos de manera más simple. Bien, imagínense que tenemos este vector verde, como que le vamos a llamar A, como uno de los elementos que conforman la base. Mientras que el otro, el que dibujé, le vamos a llamar B y va a ser este. Entonces, si queremos dar las coordenadas del núcleo de este átomo que marco acá, fíjense que solamente necesitamos movernos una vez siguiendo a A, bien, lo haré en otro color así se ve, una sola vez siguiendo a A y una, dos, tres veces siguiendo a B. Dicho de otra manera, la posición de este átomo viene dada por A más 3 veces B. Por lo tanto, la posición de ese átomo, bien, la posición X de ese átomo, ahora usando mi nueva base, no la canónica, sino la nueva que propongo con A y B, va a ser 1, 3. Bien, este 1, 3 lo tengo que leer como una vez el primero de los vectores de la base A más 3 veces el segundo vector de la base. Entonces fíjense que de esta forma es mucho más sencillo de expresar la posición de este núcleo que quizás usando la forma eh, canónica, donde me van a aparecer coordenadas que la voy a tener que encontrar utilizando, por ejemplo, razones trigonométricas, ¿no? Entonces aparecen raíces y es mucho más complejo el trabajo. En cambio, con un simple cambio de base, en este ejemplo podemos trabajar con números enteros, números enteros,
para poder describir toda la red atómica en un cristal. Bueno, espero que haya sido claro. Entiendo que estamos metiéndonos ya en un terreno un poco más abstracto de la álgebra lineal. Esto seguirá este camino, pero eh, me parece interesante que podamos ir viendo cómo los nuevos conceptos que van apareciendo, más allá de que sean un poco más abstractos y complejos de presentar, representan también formas para simplificar el trabajo. Bien, que trabajos que son quizás muy tediosos o preguntas que parecen muy difíciles de resolver, solamente pueden resolverse utilizando el mismo esfuerzo que las primeras preguntas que nos hicimos. Fíjense que mm, el cálculo ahora de rangos o de nulidades, que son preguntas complejas, ya pensar la nulidad como una dimensión de un espacio nulo, ¿no? Acá tenemos como una consecución de muchas definiciones y conceptos bastante abstractos y difíciles, se termina, o podemos demostrar, que se termina resolviendo o minimizando a ver cuántas columnas quedan sin uno pivote luego de hacer una reducción por Gauss-Jordan. Es decir, no tiene mayor complejidad que la que tenemos para resolver un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, esto, en el caso de que en nuestros contextos de trabajo alguna de estas herramientas represente algo, es decir, podamos interpretarlo en un cierto sentido, podemos ver que a medida que se van complejizando estas definiciones, la forma de obtenerlas no es tan compleja. Bien, necesitamos herramientas relativamente sencillas del cálculo para poder hallarlas y esto nos servirá luego para interpretarlas en un contexto. Espero que el video le haya sido provechoso y nos vemos en el próximo.